siguiendo con la segunda parte de la experiencia de hoy día, 28 de septiembre de los 107, acabo de conectar el módulo 2 al módulo 1. Y observen que cambió el voltaje en el VA. Voy a volver a hacer el cambio para que se observe mejor. Voy a desconectar el módulo 2. Cambia el nivel continuo y cambia todo. Pero ahora estoy viendo mi antena, ¿no? Y ahí ve. Ese movimiento que se produjo ahí, porque estoy viendo ahora el voltaje. Voy a cambiar la antena, ¿no? Entonces, yo le cambio continua. Profe, acérquese más al micrófono. Ya, ahora sí, ya, perfecto. Ahí está continua. Y el canal 1, entonces también voy a quedar a continua. El canal 1 está a continua, dice acá esto. Canal 1 está con el corriente continuo. Ah, pero estoy viendo la entrada del canal 1 y ese no tiene componente continuo, porque está ante el condensador. Entonces, esa es la señal de entrada y arriba está el voltaje VA ahora, conectado el V1. Entonces tenemos un voltaje continuo ahí, habría que medir. Entonces, Profe, ahí tienen los dos módulos conectados, ¿cierto? exactamente. Entonces voy a mostrar. Esas son las dos salidas de la B. No, esa es la entrada. Esa es la entrada. ¿Ya? Y si quiero ver la entrada, y en este instante con la entrada, que son los 500 milivolts, ¿no es cierto? Ahí se nota canal 1, 500 milivolts, y la salida, ese voltaje que estoy mirando es en VA. Ese es VA. Así que anoten los valores que se ven en VA. ¿Ya? Entonces, vamos a anotar primero el nivel continuo que se ve en VA. Acoplado al módulo 2. Ese es un dato importante que tienen que notar. Profe, me perdí un poco. El valor de BA con carga es la que está arriba, la señal que está Exactamente, arriba, canal ¿cierto? 2. Sí. Ya. Siempre el de la entrada que está fija ahí a 500 milivolts. Y arriba tengo canal 2, que está con 2 volts de amplitud por división, ¿te fijas? Entonces voy a eliminar la alterna para ver el voltaje continuo que hay en VA cuando se conectó al módulo 2. Entonces, voy a eliminar la amplitud de la entrada. Para ver solamente el continuo. Ahí acá se despreciable el voltaje alterno de la entrada. Ya. Entonces vemos el voltaje continuo que hay ahí entonces ahora. Veo el cursor en el cursor de tensión. Fuente canal 2. Profe, ¿no nos dijo que no había que desconectar la fuente sinusoidal? Yo no la he desconectado. ¿Qué hizo? Le bajé la amplitud. Solamente le bajó la frecuencia, o sea, la amplitud. La amplitud. Ah, trampa. Entonces, el punto de operación es el que me interesa. La señal de entrada puede ser cualquier valor alterno, cualquier valor de amplitud, pero eso no afecta la operatoria. La continua sí que afectaría en un circuito no lineal. Entonces, eso es importante. Vayan tomando nota de las cosas que yo digo, porque todo, bueno, queda grabado, pero si usted lo anota, ahí voy a anotar el voltaje continuo. Ahí está. Profe, se escucha mal. ¿Y ahora? Ahí Mejor. Ahí sí. Ya. Tengo problemas con el micrófono del computador. Bien. En este instante tengo algo raro. Canal 2. Del canal 1, canal 2. Tensión. A diferencia, ya, perfecto, ya. Y el cursor 1 del canal 2 está aquí, tengo que llevarlo a 0.
Ahí está. Ajá. Qué raro. Bueno, estoy anotando ahí. Anoten. ¿Hay algún detalle? ¿Hay algo raro, no? Está un poquito tirada por el negativo la señal de entrada. No, Y. no. Está yendo a Ah, ya. continua. A continua. Entonces vamos a dejar el puro canal 2 para que vean el canal 2. Ah, y canal 1. Ah, el canal 1, canal 2. Y voy a eliminar el canal 1. Ah, qué raro. Canal 1. Voy a mover el canal 1. Ese es el canal 1. Voy a eliminar el canal 1. Se elimina. Ay, ¿por qué no se elimina el canal? Ah, estoy loco. Ahí está. Canal 2 está ahí. Y tengo canal 2. ¿Cuánto tengo de voltaje? Ya. ¿Ya? Tensión, canal 2. Tengo 5,12 volts. ¿Puede ser? Debería tirar 5 más o menos. 5. Debería tirar menos de 5 porque está con carga. Claro, po. Entonces, Debería tirar como 1,5, un 2 por ahí. no más de 1,50, mayor que 1,5, dice la regla, ¿cierto? Sí, el requisito era mayor a 1,5. Y por lo que probé en LT Spice, andaba por entre 1,5 y 2 volts. Ujú. Veamos la fuente. ¿Cuánto tengo en la fuente? En la fuente. Esa es la fuente. Profe, yo me perdí un poco en el módulo 2 ¿En qué sentido? porque teníamos dos señales ingresando al módulo 2 o solamente VA o tenía VA por separado. Al módulo 2 entra solo VA, tengo entendido. ¿Sí? ¿Y por qué aparecían dos señales en el osciloscopio? Porque Buena uno pregunta. era de la entrada, pero de la entrada del generador. Ya. Hay un problema de conexión. Fíjense ahora la parte de VA al unirlo. Ahí está. ¿Y cuánto marca? Vamos a aumentar un poquito la amplitud ahí. Entonces ahora, un poco más, a ver. ¿Qué está pasando? Canal 2. Ah, qué horrible. Una cosita. Que yo cometí teclear ganancia más fina. Entonces muevo el cursor aquí Profe, ¿qué le hizo ahí para que bajara el voltaje continuo? al tiro. Espérese. Anoten el voltaje continuo y vamos a ver ahí cuánto es realmente. Ah, la embarré. Vamos a ver el cursor igualmente. Entonces el cursor está en 0, el cursor 1 y el cursor 2. Tiene que llevar a la revisión. Ahí está. 1,56 volts. Y decía las especificaciones, ¿no es cierto? Que el requisito era que al unir el módulo 1 al módulo 2, el nivel continuo debería ser mayor a 1,5 volts. ¿Correcto? Sí, Y da correcto. 1,26. ¿Correcto? O sea, cumple la especificación. Y la alterna ahora. Entonces voy al generador de señales. Y voy a aumentar la señal alterna ahora para ver la señal alterna que va a aparecer ahí. Y tenemos que medir a la alterna. Entonces, voy, subo la amplitud,
500 milivolts. Y ahí tengo un volt pic to peak. Ahí está. Ahí tengo un volt pic to peak en la entrada, que podemos verla de todas maneras de nuevo. Voy a volver al canal 1, y ahí está el canal 1. Al canal 1 lo tengo puesto el sol de entrada, y voy a medirlo con canal 1 sin... ¿Por qué tiene continuos? Ahí está. Ya, ahí tengo el milivolt en el canal 1, tengo la entrada de 500 milivolt. Y ahora, el voltaje en VA, unido con el módulo, con el segundo módulo, tengo ese voltaje. Y ese voltaje ahora tengo que medirlo en alterna también en el canal 2. Me voy al canal 2, acoplamiento alterno acá, y ahora puedo amplificar para poder leer mejor la amplitud de esa señal. Ya, ahí está. Tengo 100 milivolts aprox. Profe, ¿cuál estamos midiendo? ¿Cuál es 2? El negrito, No, sí, pero dentro del circuito, ¿dónde tenemos posicionadas las paletas? Que ahí me en VA, perdí. en VA. Aún seguimos en BA, no Y hemos con pasado al... No he pasado a no la hemos- salida BS1 ni a la salida BS2. Ah, ya, esa Pero era... VA, en el fondo, VA es BS1. Sí, Entonces, todo el rato que estoy viendo ahora ha sido en BS1. Vamos a ver, vamos a mirar ahora el circuito, ¿ya? ¿Lo ven ahora? A ver, ¿qué pasó? Profe, después puede poner los cursores para ver la amplitud de VA. Ya, espérese. ¿Qué está viendo? ¿Qué están viendo ahora? El circuito, el plano en el Spice. Exactamente. Y ahí se ve que VA es BS1. Claro, ahí tenemos claro que VA es BS1. O sea, todas las mediciones que hemos hecho ahora de VA en realidad es BS1. Correcto. profe, no, yo, porque BA es BS, me acabo de perder solo, creo. Sí, vea su pantalla. Po. Sí. ¿Qué está viendo? BS1 es ese nodo con respecto a tierra, ¿cierto? Sí, correcto. Ah, ya, sí. Es Y VA. BS2 Al otro lado el condensador. es eso con tierra, ya. Correcto. Todos los voltajes cuando se mencionan solamente como dato 1, VE, VA, VS, VS, se refieren a tierra. Ya, Cuando se ve entre dos puntos, por ejemplo, VE1, VA, ese sería el voltaje entre VE1 y VA. Entonces uno tiene que nombrarlo VE1, VA. ya. Y además tenemos que también como la resistencia 3 está en paralelo, también sería BA, ¿o no? Claro, el R3, R3 ahí. El efecto alterna es el efecto de R3 y de R4. Ahora, por eso que la medición, volviendo a la medición ahora, ¿no es cierto? Volvamos a la medición, dejemos de compartir pantalla y volvemos a la medición, y ahora, evitando el ruido y calculando aproximadamente, y eso da lugar a error, ¿no es cierto? Podría llegar a error más o menos. Entonces voy a ajustar el cursor para ver cuánto es el voltaje. Miércoles. Cursores, ahí. El cursor 1 lo tengo que dejar en 0. Ahí está en 0. Y ahora me muevo el cursor 2 para ver la amplitud. Ahí, la amplitud puede estar dentro de todo ese grosor ahí. Voy a bajarle al medio, sacando un promedio. Y está marcando 92 milivolts. Entonces, el voltaje medido ahora de PS, todo unido, es un total de 92 milivolts. De ese 1, entonces alterna, corriente alterna, es igual entonces a 92 milivolts. ¿Cuánto, profe? Que, no escuché 92 bien. milivolts. Gracias, profe. Ahí está marcándose el osciloscopio.
Ah, verdad. Sí, pues pueden leerlo ustedes. ¿Ya? Y a continua, dijimos que el voltaje a continua era 1,56. 1,56 volts. Ya, con todos estos valores, ustedes tienen que decirme cuánto vale R3 y cuánto vale R4. Y para rematar, entonces, la última medición que interesa es el voltaje, entonces, en BS2. Entonces me voy a cambiar acá para que vean dónde voy a medir. Voy a medir, entonces, en BS2, que es en R4. Entonces voy a cambiar la punta del osciloscopio ahora a R4. 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 ¿Qué es lo que va a haber en R4? ¿Qué voltaje va a haber en R4? Si está todo bien calculado. ¿Cuánto vale BS2? PS2 debería ser la pura corriente alterna, o sea, sin offset, y eso, con ¿Y qué amplitud? algún... debería ser la misma que la amplitud BS1. de BS1, claro. Porque al final el condensador lo único que hace es sacar, por así decir, la parte Entonces, continua. ahí estoy en el canal 2, ¿cierto? Y estoy con corriente alterna, ¿se fijan? Corriente alterna. Entonces ahora le ¿Sí? voy a prueba continuo. Y no hay corriente alterna, no hay continua. El condensador eliminó la continua y está impecable y tengo BS1 igual BS2. ¿Y los cursores marcan lo mismo? ¿El Ah, no lo he mismo movido, valor? Sí. no lo he movido. Ya, El cursor está marcando cursor, vean, cursor. Ahí los 92 milivolts, porque tiene el promedio de la línea gruesa, digamos. claro. Nos falta una medición todavía. La impedancia entre C y tierra. Ah, en BS2 y tierra. Correcto. Mirámosla. ¿Cómo la medimos? Profe, no, entonces, ¿qué midió recién? Yo pensé que ahora estaba midiendo BS2 y tierra. Eso estoy viendo ahora, po, BS2 y tierra. El Y voltaje. eso, y ahí ¿Qué nos dio quiere? que era igual a BS1 y que el condensador se Alterna. comía la Porque miren, alterna. miren, miren. Voy Sí, a se comía la cambiarme a continua. BS1 con el cursor que tengo ahí. ¿Qué pasó? Me fui hacia arriba, po. Mire, ¿ves? Esa es la señal BS1. Ah, pero es por culpa de la continua que se va para arriba. La continua. Entonces ahora me cambio y me voy Ya, al otro lado y tengo la misma señal pero sin continua. Es el ya. efecto condensador, ¿ves? Y ahí está la amplitud, 992 milivolts. Todo perfecto. Falta medir ahora la impedancia de salida del circuito. Es decir, cuál es el Thevenin. En este instante podríamos hacer un Thevenin nuevamente desde el punto de vista de BS2. Entonces, el Thevenin de todo el circuito, mirándolo desde BS2 hacia la izquierda, ¿no es cierto? Volvamos a verlo acá arriba. Volvamos a compartir pantalla para que vea lo que estoy diciendo. Entonces, si observamos ahí, de BS2 a tierra, hacia todo el circuito, yo podría hacer un modelo equivalente de una fuente de 92 milivolts en serie con una impedancia, que debe ser, si la calculamos, debería ser menor que 450 ohms. Habría que probar. Se le conecta una resistencia entonces Exactamente. Entonces coloquemos una resistencia para podemos colocar ahí una resistencia de 2,2. Si la encuentro, aquí, ¿De cuánto va a ser la resistencia? eso es lo que estoy buscando, pues, porque se me perdió, parece. A ver, ¿dónde la dejé?
La saqué y fui descuidado. Recorcholis. Áspita. Los cuernos de Belcebú. Aquí tengo una R. Vamos a ver cuánto es. Tengo una R de 670 ohms. Entonces la voy a colocar en paralelo con esta señal que estamos mirando ahí. Vamos a ver el efecto de la caída. ¿Ya? 670 ohms. Dice la parte de colores, digamos. Entonces, más o menos, ¿cuánto debería... Si 600, ¿qué pasó ahí? Ah, las puntas del osciloscopio. Ya. Bien. Ahí tengo entonces la señal de BS1. Tengo problemas. Profe, no se está viendo el osciloscopio, por si acaso. Perfecto. Yo lo veo bien. Ya. A lo mejor el compañero se refería porque, que estaba compartiendo pantalla. No, es que Pero yo estoy aquí con el problema del osciloscopio, de la punta, de problemas de conexionado. Ya. Es re complicado la conexión. Bien. Entonces ahora voy a conectarle a esa salida que estamos mirando ahí, como si estuviera voltaje abierto en BS2. Y voy a conectar la R de 670 ohms en paralelo. A la tierra, una R de 670 ohms. Se anota entonces el valor al cual vamos a llegar acá. Ahí está. ¿Qué pasó ahora? Bajó con respecto al valor anterior, porque lo que tengo detrás no es la señal anterior, sino que esa señal era el canal 1. A ver, vamos a ver el canal 1, el canal 2 acá. Y aquí vamos a bajar el canal 2. Este es el canal 1, original la señal de entrada. Y ahora, la señal que estamos mirando es BS2 ahora con una R670. Y vamos a tener que mirarla ahora con, donde estemos la amplitud de esa señal. Veamos la amplitud nomás. Entonces, vamos a juntar el ¿por cursor. qué tiene tanto ruido? ¿Perdón? ¿O por qué tendrá tanto ruido ahora? Lo que pasa es que en la medida que por ejemplo, la señal de abajo no tiene ruido, porque son 500 milivolts, y aquí ya estamos llegando cerca a los 50 milivolts, entonces el ruido que yo tengo es del orden de los 50, menor todavía, pueden ser 10 milivolts, pero 10 milivolts en 500 milivolts no se notan, pero a medida que yo haciendo más chica la señal, ya el ruido empieza a ser Claro, relativo, ¿ya? se empieza a notar más, Se claro. empieza a notar. Entonces, eso es importante. Entonces ahora ajustamos el seno, el cursor, ¿cierto? Profe, no se escucha. No puede nada. Acá ahora sí, tengo el micrófono. Ahí sí. Sí. Ya tengo cómo solucionar ese problema. Así que la próxima vez no va a haber ese problema. Cuando me acerco al circuito, me alejo del micrófono. Entonces vamos a ajustar el cursor para que sea 0. 0, ahí está el 0. Y la amplitud al ojo, ahí, tenemos 50 milivolts. O sea, de 92 milivolts que tenía abierto, bajó a 50 milivolts con las 670 ohms. Con eso tenemos todas las mediciones que deberían cumplirse y con eso hay que obtener ahora los valores de las constantes, los factores que se podían calcular igual, digamos. Bien. ¿Alguna consulta?
Profe, yo tenía una duda. ¿Sí? Cuando uno mide VA, el Thevenin de VA, y ¿Sí? después mide el Thevenin de BC1, ¿por qué es distinto el valor si es el mismo nodo? Pero es que no es, lo hemos medido y vimos que era lo mismo. Pero en continuo me refiero. O sea, Ah, BS1 daba 1,56 sí, y VA daba... 1,56, pues. Si medía ahí mismo, pues. No, daba 5. No, 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 no. Hay un error ahí cuando decimos eso, no estaba haciendo contacto la R. Es VA abierto. VA no conectado al módulo 1, da 5 volts. Perdón, VA es el módulo 1 cuando no está conectado al módulo 2. Da 5 volts. Ya, Y después conectado, yo medí 5 volts de nuevo, pero hay un error porque no tenía conectada la R3 a tierra. El valor que medimos pero es el mismo por- de BS1 y el valor continuo fue 1,56. Lo puedo medir. Profe. Esta medición que tenemos en pantalla es la de B2 con la resistencia, ¿cierto? Exactamente. 670 ohms. Ya había anotado mal. 670. ¿Y cuánto nos da? Eh, 50 milivolts. Muchas gracias. Había anotado mal la resistencia, por eso no me calzaba nada. Ah, estuve calculando. Había, Ya, había anotado 270. claro. 670. La resistencia equivalente entonces debería andar cercano también a los 670 ohms. Claro, pero ¿cuánto se pedía? Se pedía sobre 450, o sea, lo cumple de más. Correcto. Pero no, porque hay que calcularla, po. Este fue un método para medir y ahora hay que despejar y calcular la entrada en salida, que corresponde al voltaje abierto menos voltaje con carga dividido por el voltaje abierto menos el voltaje con carga multiplicado por la R que colocamos. ¿Se acuerda cómo calcular el R Thevenin? Lo hice de una forma más larga, no lo hice directo ¿Cómo más larga? ¿Por qué más larga? como dibujando el esquema y así. Se lo explico por escrito. No, profe, no se preocupen. Ahí ¿Está veo si bien? lo calculé Bueno, si se bien. equivoca, tiene peor nota en el informe final, ¿no? Profe, podría hacerlo por escrito, yo se lo agradecería mucho. Ya, perfecto. Ya. Está fallando mi instalación aquí. Por ahí, ya ahí está. Entonces, acá vamos a anotar los resultados de lo que hicimos recién. Así, unidos, aquí resultó entonces el voltaje continuo, igual entonces a 1,56 volts. Voltaje de continuo, voltaje corriente alterna, ¿cuánto fue? Ahí fue, ¿cuánto fue? 92 milivolts de amplitud en corriente alterna. Acá, correcto. Unido, 92 milivolts. Y ahora acá con una carga De de 670. 670 ohms, entonces el voltaje dio
70 milivolts, ¿cierto? O sea, aquí vamos a verlo así. Marcó 50 milivolts. 50 milivolts. De S2 con R. Entonces, ¿cuál es la Z? La RTI para allá. RTI. La ZTI porque el condensador debe ser Z. Pero como no hay desfase, es única. RTI. Igual, el voltaje a calculémoslo. ¿Qué hicimos? Eso era lo que había hecho. Abierto, ¿ya? Aquí tenía, esto marcó 92 milivolts. Sí. Luego, y esta es la ZTI que no conocemos. ¿Ya? Luego, conectamos esto, pusimos 670 ohms, y como vimos aquí, esto marcó 50 milivolts. Y el voltaje de S2 con carga. Abierto. Profe, no se le escucha bien. Con carga y tengo que correr más para acá, más para allá. Ahí estoy. Hay problemas de audio, ¿no? Ya, que tengo que mejorar. Entonces, tenemos eso. Entonces, ¿cómo calculamos? Fácil. Como tenemos el valor acá, no sabemos esta R, y sabemos y sabemos el voltaje. Entonces sabemos que el voltaje de S2 con R, ¿no es cierto? Es igual al voltaje TCA por 670 ohms dividido por ZT más 670 ohms. Entonces nos queda que ZT, no estoy escribiendo yo esto, no tengo que subir o bajar acá. Acá mejor. Ya, ahí está. ZT entonces es despejando igual a ya BS2 BTCA abierto 670 ahí está. Y entonces ayúdame a despejar. Ya, DTCA menos DS2R multiplicado por 670 dividido por DS2R. Entonces, ya, DTCA que es 92 milivolts, ¿eso era? 22 milivolts, menos 50 milivolts por 0,67 670 dividido por 670. No, por S2R que era 50 milivolts. Y eso da entonces 42 partido por 50. ¿Está bien? Por 0,67. Eso sería en kilo ohm. ¿Cuánto da eso? 480. Ah, ¿Ah? no, nada, que lo estaba leyendo al revés. O sea, en kilo ohm, por eso me partí de concepto. ¿Cuánto dio? En ohm. 480 ohm. Eso dijo usted, Espectacular, ¿no? ¿no? Se cumple lo
mayor que 450 ohms. Entonces ustedes tienen que decirme cuántos son todas las R que hay en el circuito. ¿Ok? Ahí Ya, estamos. ok. Se supone que con esto hemos aprendido a medir impedancia de entrada. Ahí faltaría un detalle, que es como una tarea, ¿ya? Que puedo dejar pendiente, creo que dejé unas tareas por ahí. Fíjense. Es cómo medir aquí ahora. El ZI. ¿Cómo el Z ahí? La impedancia es para allá. Ah, ya. ¿Qué impedancia Profe, es? Sí. ¿puede volver a donde estaba antes un poco, por favor? El cálculo de la impedancia equivalente. Eso sería 92 menos 50 por 0,67. Y eso dividido en 50 me da 0,562. O sea, 562 ohms. No 450. No, 8,56, claro, está bien. o sea, sigue cumpliendo, pero da un poquito más. Sí. 500. 62. Ya. Bueno, lo importante es que con esas mediciones ustedes tienen que reconstruir el circuito. Con los cálculos de diseño que ustedes hicieron, ¿no es cierto? Poder entonces, y veamos, a compartir pantalla. Profe, ¿cuándo se entregaría esto? O sea, con los cálculos hechos y como el informe final. Claro, las imágenes las pueden tener con el simulador, ¿ya? En principio creo que era una semana, pero parece que originalmente, creo que están las reglas por ahí, pero parece que originalmente siempre lo hemos hecho 2 semanas después de haber terminado la experiencia. Ya. O sea, 2 semanas a partir de hoy día. Sí. Ya. Pero traten de hacerlo antes, porque si no se le va a olvidar lo que han hecho, digamos. Acá Claro. le voy a mostrar la simulación que yo hice, ¿cierto? Que era importante también. Acá. Cancelar. Aquí dice ahí. Uno y dos. Cancelar. Bueno, ustedes con los valores que calculen pueden entonces simularlo de nuevo y ver que ande con los valores que medimos, ¿ya? Bien. ¿Alguna consulta? ¿No? Profe, ¿cómo cuánto se va a tardar en subir esta clase? ¿Mañana? Ya. Y sobre LOA, yo en la mañana no pude asistir a la clase porque tuve cosas que hacer. ¿Ya? Esa también va a subirla lo antes posible, ¿no? Sí, hoy día, ahora después de esta clase, subo todo. O más tardar Ya. mañana a la mañana. Ok, ¿Ya? eso ¿Ya? era. Ya para que no pierda la información. Bien. Yo creo que hasta aquí estaríamos bien. ¿Consulta? ¿Perdón?
Sí, Una consulte. consulta. Sí, es que cuando es parte como de obtener los datos a partir de esa experimentación, ¿en qué parte del informe iría? Cuando dice resultado. Ok, gracias. Dice resultado obtenido, entonces se hicieron las mediciones y ahí el resultado dice que son estos valores de acuerdo a su mismo diseño, entonces tienen que coincidir, puede que coincida, puede que no coincida, y si no hay coincidencia, ahí hay un tema de discusión. Profe, ¿Sí? en los resultados hay que poner también los cálculos que se hacen para sacar el valor de las resistencias y Claro, cosas así, ¿o lógico, no? claro, claro, claro. O sea, O- usted dice la R, y analizar, digamos, en qué rango, si no tienen, si faltan unos datos, aunque debería poderse calcular todo. ya. Yo creo que donde va a haber un detalle interesante es en R4. Sí, Aunque claro. no estoy seguro, no estoy seguro. Entre paréntesis, ustedes en su informe previo hicieron la simulación de su circuito completo Sí, por lo menos mi grupo sí. y calza con las mediciones de acá. No, no, porque escogimos otro valor para R4. Y además los condensadores no creo tanto, porque estuve viendo los condensadores y están exageradamente grandes algunos. Sí, Entonces, en ese sentido, no hay problema. Creo. Es un problema de análisis, porque ahora hay que verlo. Eso le iba a preguntar si se tenía que obtener algo como más específico del valor del condensador o Mayor que sirve. nomás. Mayor que cierto valor. Ah, ya. Que sirva en el circuito es suficiente. Exactamente, claro. Vale. Lo que pasa es que en general ahí hay una limitación, porque uno dice, mayor que, ya me calculé y me dio 2 microfaradios, le voy a colocar 50 microfaradios. Entonces, ¿cuánto mayor? Entonces ahí aparece otro tema. ¿Ya? Por ejemplo, si este condensador, el condensador que tenemos acá en el dibujo, ¿cierto? Este condensador, supongamos que fuera 100 microfaradios, y esta R de acá puede ser de 1 kilo, entonces 100 microfaradios con 1 kilo lo da como 100 segundos, a ver, 100, claro, como 100 segundos. Entonces, ¿qué significa eso? Si ustedes lo pueden ver en el simulador, el transiente se alarga, ¿o no? claro, pues, el condensador, el voltaje acá empieza a verse la alterna, pero esa alterna empieza a cierto valor y empieza a subir. ¿Por qué? Porque al principio el condensador está descargado y la fuente empieza a cargarlo. Entonces ese voltaje en el primer transiente, el voltaje en el condensador 1 parte de 0 y de ahí va subiendo, porque estaba descargado originalmente. Y en el simulador se ve eso, pero acá no tenemos ese tema, porque acá cuando yo conecté esto, lo enchufo y voy a medir, el transiente ya pasó. No hay un primera vez, sino que algunos milisegundos esto se logra lograr. Ahora, si el condensador es muy grande, pueden pasar segundos. Y ahí sí que es importante, porque yo quiero que el sistema funcione inmediatamente. Y le puse ahí 1000 microfaradios, porque con eso garantizo de que es mayor que 1 micro, pero no me sirve, porque cada vez que lo enciende y apaga el circuito tengo que esperar 1 segundo y tanto para que el circuito logre su condición estacionaria. Entonces hay criterios después de cuán importante es el estado estacionario, lograrlo lo más pronto posible. Bien, pues entonces importante de esta medición fue ver el efecto de los condensadores, el problema del Thevenin, calcular el Thevenin y comprobar los análisis de diseño. Entonces, tenemos un diseño. El diseño en realidad está bastante acotado, entonces no había mucho que elegir. ¿Ya? Yo creo que deberíamos tener los mismos valores si, que calcularon ustedes con lo que yo puse acá. No hay nada muy escondido. Por lo tanto, sería todo por hoy día. Y esta semana va a ser publicada la experiencia 3 y tiene que ser hecha, hay un plazo, no me acuerdo ya. Les voy a publicar cuándo debe ser entregada la experiencia, el preinforme de la experiencia 3. La experiencia 3 va a ser el diseño de la fuente regulada.
la que vimos hoy día en clase en realidad. O sea, la teoría está más o menos clara, debería ser simple, y ver entonces la fuente, que yo la tengo armada acá, y podemos revisar las corrientes, los voltajes, el ripple, cómo funciona el 317, cómo se ajusta. Eso. Profe, en el chat preguntan cuál fue la experiencia 1. La experiencia 1 fue la experiencia que hice yo, por eso que no está como 1, ¿ya? Fue la experiencia que hicimos Ya. para medir, para usar el osciloscopio. Esa fue la experiencia. Ya, claro. Lo Tenía- otro, ¿Sí? esto si hubiera sido en presencial, nosotros hubiéramos llegado, armado nosotros nuestro diseño y ahí Exacto. ver si es que funcionaba o no. Exactamente. Ya. Encontrar casi los mismos problemas que me pasaron a mí acá, en el sentido de que tenía conectado la R, y ir midiendo. Ahora bien, hay un detalle que es interesante, que se lo mencioné muy brevemente la otra vez. Si ustedes quieren probar los circuitos muy cercanos a la realidad y aprender a usar el osciloscopio, bajen el multisim. El multisim pueden entrar a la página del DTI, y ahí buscar el National Instrument. Tiene un logo en el DTI que permite a los usuarios de la universidad, estudiantes y profesores, a descargar el multisim. ¿Cuál es la gracia del multisim? Que permite manejar osciloscopio. Entonces, lo mismo que hicimos hoy día acá, ustedes lo podrían haber hecho simulándolo en el multisim. Es decir, todo esto de ver manejar la amplitud, los cursores, sincronizar el osciloscopio, ver dos señales disfrazadas, todo eso se puede ver simulado con este software que se llama Multisim. Y la versión 4, no sé cuánto, 4.14.3, no me acuerdo ya. Entonces, no es complicado hacerlo, así que en el sentido de que se tiene que entrar a esa página y cada uno tiene que inscribirse con sus datos personales, nombre y otros datos más. Y con eso se abre la posibilidad de descargar el multisim. Una vez que lo descargan, tienen que abrir está todo explicado, pero de todas maneras, abrir un archivo que se llama manejo de licencia, license manager, y ahí capturar un dato. Que si ustedes, una vez que hayan bajado el programa, claro, abren el Manager License o License Manager y con eso les sale un dato que tienen que rescatar y pedir a la DTI que le envíe la licencia. Entonces el DTI le envía a cada uno una licencia que habilita entonces abrir el multisim. Véanlo y pueden consultar después con los ayudantes conmigo algunos detalles. Yo tengo el multisim acá instalado y la próxima clase lo podemos ver. Tiene la gracia que permite practicar como si fuera un osciloscopio verdadero. ¿Ya? Muy parecido a los problemas que se ven. Hay que cablear. Para estudiar la materia, ya sea la materia teórica y los mismos problemas que estamos viendo y de diseño, no es muy ventajoso, porque es mucho más rápido y más efectivo el LTSpice. Pero para ir adquiriendo experiencia en manejar osciloscopio es bueno. Y lo podremos comprobar en algunas experiencias por acá, podemos simularlo el multisim y compararlo con los valores reales del osciloscopio. Bien. ¿Alguna consulta? Profe, ¿Sí? es que yo por lo menos en mi informe me di cuenta de que al final lo que necesitaba era un condensador bastante grande. Así que yo me fui por lo práctico, agarré una cajeta con cosas electrónicas y busqué el condensador que tenía más grande. Y eso escribí.
¿Estaría bien? No lo entendí el raciocinio inicial. ¿Cómo fue? Sí, o sea, que me di cuenta de que un condensador, entre más grande sea su valor, menor impedancia va a inducir, Sí, ¿verdad? lógico, lógico. Entonces, como yo supuse que no iban a pedir un número como para ponerlo en el laboratorio, agarré un cajón que tengo con condensador y busqué el más grande que tenía. Y No, pues escribí no, ese. no corresponde hacer eso. O sea, Entonces, ¿cuál sería el procedimiento usted más tiene que, correcto? o sea, la gracia es la siguiente, no trabajar tipo receta, ¿ya? Hubo un concepto correcto, en el sentido, mientras más grande el condensador funciona, lo acabo de explicar recién. Pero no se trata de colocar condensadores más grandes posible. Yo tengo acá un condensador de 300 faradios. Claro que es bueno, o sea, para eliminar la continua y dejar pasar la alterna. Pero ese condensador de 300 faradios se me va a demorar como 3 horas en llegar hasta estacionario. Además, mientras más grande el condensador, más grande es su tamaño y tiene una implicancia en el circuito. ¿Ya? Si ustedes observan acá, el condensador es grande y el condensador que yo puse no son tan grandes, son más pequeños. Entonces, hay otros aspectos importantes que uno tiene como ingeniero, tiene que ser capaz de decidir y decidirlo con argumento. El argumento más simple es que cualquier condensador me sirve siempre que sea grande. Es muy simple. Pero claro, para el caso rápido y de receta, funciona. Pero la idea es que la teoría nosotros la vayamos ocupando. O sea, en el sentido, fíjense que hay algo que no alcancé a hacer ahora, que podríamos haberlo hecho, que tampoco tiene, no me mejor no lo habrían entendido muy bien, que vamos a ir viendo más adelante, que se llama respuesta en frecuencia. Entonces, este condensador, el C1, es un condensador que actúa como un filtro pasa altos, es decir, que deja pasar ciertas frecuencias hacia arriba. Y eso tiene por ejemplo, si yo quiero un equipo de audio, supongamos que este fuera una entrada a un equipo de audio, yo quiero que el sistema deje pasar cierta frecuencia de, por ejemplo, 20 Hz hacia arriba. Claro, si yo le coloco un condensador inmenso, va a dejar pasar 20 Hz hacia arriba, pero eso me complica porque me aumenta el tamaño, estoy diseñando un amplificador de audio, tengo que usar los componentes más pequeños posibles, entonces no me puedo a comprometer a usar un condensador grande porque además es electrolítico, envejecen con el tiempo, ojalá no fuera electrolítico, pero tengo que calcularlo. Entonces digo, mira, para 20 Hz voy a usar que la frecuencia de corte por lo menos deje pasar desde 10 Hz hacia arriba. Y ahí encuentro un punto bien preciso para calcular el condensador. Tiene que cumplir la frecuencia de corte de 10 Hz. Evidente que siempre se va a cumplir lo que usted mencionó al principio, o sea, que sea mayor, mientras mayor es mejor, pero lo ideal es ser mucho más preciso y más cercano al límite. Por ejemplo, acá C1 y C2, yo puedo considerar que cuando calculo C1, y eso me pareció que no lo calcularon en su informe, calculo C1 considerando que C2 es cortocircuito. Entonces, me influye para la impedancia que ve C1, R1, R2, R3 y R4. Y cuando calculo C2, C1 lo hago cortocircuito. Entonces, para calcular C2, la impedancia que ve C2 de R4 más R3, paralelo R2, paralelo R1. Y ahí elijo los dos condensadores a una frecuencia que sea menor de 1 kHz. Bueno, estos son detalles que vamos a ir viendo más adelante. Bien, señores. Ha sido un placer para mí. No sé si para ustedes. Espero que le haya ayudado esta clase de laboratorio, pseudo laboratorio presencial. Y por lo menos algo vamos aprendiendo. Bien. ¿Algún comentario final? Ninguno por mi parte. Chao, profe. Que le vaya Tchaikovsky, que bien. les vaya bien a ustedes. Ya, perfecto. Descansen. Bye.
Adiós, que les vaya bien. Profe, que le vaya bien. ¿Alguna Chao. idea que pueda dar para saber como en qué momento un condensador empieza a ser grande como Ah, para eh, la frecuencia que nos dio? Sin saber nada de respuesta en frecuencia. bueno, por ahora es acercarse a la especificación de 1/10 de la impedancia. Ese es un dato. Ver, Un décimo de la impedancia, que de ve la el impedancia condensador, equivalente. que ve el Ya. de la R equivalente. Ese es el dato podríamos decir, técnico, ¿ya? Que sea mayor, muy cercano, mayor o igual a la impedancia que ve el condensador entre sus terminales. Ya. Muchas gracias, profe. Muy Chao. bien, que le vaya bien. Igual a Ya, profe. usted. Adiós. Profe, Adiós. ¿se puede quedar un rato más? Sí, correcto. Ya. Ya.